Queridos conspiradores en casa, soy Eugenio Aguirre. Gracias, querido Eugenio. Gracias por ser un conspirador y por compartir a lo largo de estos 4 años todas tus experiencias y ocurrencias. Los aeronautas empezaron a elevar sus globos y subían perritos y gatitos. Y luego los aventaban amarrados a paraguas. Y normalmente los gatitos caían en el regazo de una mujer pechugona y salvaban una escalera terrible. Gracias por enseñarnos y alegrarnos. Yo me voy con la muleta de Córdoba. Es que bonito. Gracias por darle ese toque desenfadado a la historia nuestra de cada día. El viento nos llevó a un campo de zapatistas de Genovevo de la OI, nos empezaron a disparar. Y despertar la curiosidad a todos los que quieren entender más a su país y por lo tanto a sí mismos. Y que te va a dejar temblando de emoción. Te deseamos mucho éxito en esta nueva aventura que comienzas en lo que es nuestra casa Proyecto 40. Gracias por conspirar con nosotros. Las puertas de esta trinchera siempre estarán abiertas para ti. ¿Qué se dedica a intrigar? Bueno, hola queridos conspiradores. En esta conspiración, no sé, me viene a la mente una expresión alemana que se dice, con un ojo me reía y con el otro ojo lloraba, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues queridos conspiradores, es que Eugenio Aguirre está llamado al lanzamiento de unas series de cápsulas en la propia programación del Canal 40 y tal vez también del 13, y entonces nos va a abandonar transitoriamente, pues para hacer una gran divulgación de la historia de México. Y por eso hoy vamos a hacerle este muy sentido homenaje a un hombre que, además de ser un espectacular escritor, ha sido uno de los grandes divulgadores de la historia de México, y lo digo de verdad. Más de 50 libros lo tienen ahí clarísimo, lo justifican, y yo creo que es de los primeros que se atreve Eugenio Aguirre a eso, a explorar la historia de México desde otro punto de vista. Y no nos vamos a poner ni sentimentales ni vamos a llorar, pero efectivamente vamos a platicar, pues, porque hemos hecho un gran equipo aquí a lo largo ya de casi 3 años, si no o más, 4 años, ya llevamos 4 años, sí. Un chorro, pero de todas maneras seguimos en la misma nube de la divulgación histórica, y yo creo que es un gran proyecto que viene a continuación contigo, Eugenio. Bueno, yo he estado en este programa de El Refugio de los Conspiradores feliz los 4 años. Me he sentido en casa, me he sentido con 3 hermanos compartiendo la sal y el pan y los conocimientos que tenemos sobre la historia de México, y ha sido una etapa de mi vida muy luminosa que siempre la tendré en mi corazón, y que me ha permitido compartirla con ustedes, conspiradores en casa. Y bueno, ahora se me llaman a otras actividades que trataré de cumplir con profesionalismo, con puntualidad, con eficacia, para que sea útil para ustedes en sus conocimientos y en su vida. Gracias. Gracias a ustedes. Pero a ver, Eugenio, hagamos una reflexión, ¿no? ¿En qué momento decides tú ser escritor? ¿Cuáles eran tus fantasías? ¿Cuáles eran tus objetivos? ¿Por qué escribir? Bueno, yo me inicié en la creación literaria después de muchos años de lectura, en donde tuve acceso a libros maravillosos que me impresionaron, que los admiré a sus autores, y siempre tuve el deseo de poder emularlos, de hacer algo que valiera la pena. Libros como
como los de Hermann Hesse, como los de Aldous Huxley, como los de Thomas Mann, Dostoyevsky, León Tolstoy, Flaubert, etcétera, marcaron la trayectoria de mi vida y la orientaron hacia la creación literaria. Porque primero, perdón, hay que contar que eres abogado de origen. Sí, pero me curé. Me pude curar después de varios años. ¿Cuántos años practicaste hice mi carrera de Derecho, me titulé en la Universidad Nacional Autónoma de México y litigué durante 19 años, pero siempre escribí paralelamente. Nunca me sujeté nada más al ejercicio de la profesión de abogado, sino siempre estuve escribiendo. Empecé haciendo mis pininos en el diorama de la cultura de Excelsior, donde me recomendó Luis Guillermo Piazza con Eduardo Duchamp, y ahí hice mis pininos y fui compañero de banca de Miguel Ángel Hernández Chapa. Escribíamos en el mismo cubículo y a las mismas horas, y luego poco a poco fui ya perfilándome hacia la creación de novelas. ¿Cuándo escribiste tu primera novela? Mi primera novela la escribí en un lugar fascinante, en la isla de Ibiza, en el año de 1969, donde fui a vivir cuando yo era un joven hippie greñudo, muy curioso, muy ambicioso, muy lleno de vida. Y ahí escribí mi primera novela que se llama Jesucristo Pérez, que es una novela de anticipaciones, una novela que tiene que ver con la historia de un pescador que se ahoga y reencarna en otro cuerpo y causa una serie de trastornos en la sociedad que lo rodea, en su familia. Y ese libro, que lo terminé en 1970, lo publiqué en 1973 gracias a la generosidad y receptabilidad de don Manuel López Gallo, que a la sazón era el director de la editorial El Caballito y el dueño de la librería El Sótano, y fue una cosa maravillosa poder publicar un libro junto con Víctor Serge, por ejemplo, junto con René Avilés Favila, en fin. Ya la colección de libros del Caballito era importante en esa época, y pues, para mí fue una gran oportunidad. Oye, ¿y la historia? ¿En qué momento le entras a la historia? ¿O por qué? Mira, la historia es un fenómeno maravilloso. Yo leía muchos textos, y entre ellos leía a los cronistas de Indias y a Bernal Díaz en Castillo y las cartas de relación de Cortés, y en algún momento me encontré con un personaje maravilloso que se llama Gonzalo Guerrero, del cual no se había escrito nada, y cuyas fuentes eran muy escasas. Entonces me puse a investigar a este personaje, porque me di cuenta que era el padre del mestizaje latinoamericano, porque él llegó 8 años antes que Hernán Cortés a las costas de Yucatán, específicamente a la isla de Cozumel. Luego se casa con la isla del cacique del señor de Chectemal, y tiene hijos con ella, y combate a los españoles de entrada. O sea, él había sido el sobreviviente de un naufragio junto con Jerónimo de Aguilar, que después va a ser el traductor junto con Malitzin de Cortés para hacer la conquista de México. Si hubieras tenido todos los elementos históricos, toda la investigación, ¿hubieras optado también, ya sé que es una pregunta difícil, ¿hubieras optado también por la novela? Sí, porque mi vocación es de novelista. Yo soy un fabulador, como decía Tito Monterroso, soy un contador de cuentos, como podría decir Rulfo, ¿verdad? O Arreola, ¿verdad? O sea, me gusta la inserción de la ficción, o sea, el entramado de la ficción y la realidad histórica para crear novelas. Pero a ver, Eugenio, por ejemplo, de tus novelas históricas, tres momentos que son novela, o sea, de tu imaginación, y que no ocurrieron en los personajes, ya sea el abogángster o Guadalupe Victoria. O Cantoya. Sí, o sea, bueno, a mis personajes, y yo me doy muchas licencias en mis novelas, licencias literarias. Mi compromiso no es tanto con la historia como con la literatura. O sea, mi compromiso ha sido siempre aportarle a la literatura
elementos que hagan avanzar el discurso narrativo a lo largo de mi época, ¿no? Siempre estoy muy pendiente, he hecho también novelas de negras, he hecho novelas intimistas, novelas de corte campesino, hasta un western hice, ¿verdad? Porque siempre estoy con la curiosidad de, bueno, ¿qué puedo aportar a la literatura con este ejercicio literario que estoy haciendo? Por ejemplo, una novela que se llama La Lotería del Deseo. Es una novela que hice en base al juego de cartas de la lotería que se juega en los pueblos, ¿verdad? Y cada carta, digo, ni las barajé, ¿para qué? Se convirtió en un capítulo de esa novela. Y ese texto fue finalista del premio de novela innovadora en Madrid. Y eso le dio pie a que fuera publicada por Editorial Alfaguara en su momento, porque les llamó mucho la atención, ¿no? Yo siempre estoy tratando de aportarle al discurso literario, no tanto a la historia, porque la historia, bueno, yo hago un análisis de fuentes, recurro a la investigación, de fuentes librescas, hemerografía, archivos, hasta tradición oral, para ir armando mis novelas, ¿no? Pero, digamos, contestando más puntualmente a tu pregunta, por ejemplo, en el libro de Hidalgo, Entre la virtud y el vicio, me permito muchas licencias para darle al personaje literario Hidalgo una dimensión que no tiene en los textos históricos, que lo hace más atractivo, más de carne y hueso, más humano y más esparpajado, y también para poder analizar su lado oscuro, que era muy oscuro. Pero en cada uno de estos personajes, ya sea Victoria o Cantoya, el aeronauta, o el abogánster, hay este entramado entre elementos de la realidad y elementos de la ficción que ya le dan un cariz literario, ¿no? Bueno, pues para dejarte reflexionar un momentito, para que nos cuentes cuál es el personaje que a ti te hubiera gustado vivir en la historia. Bien. En salud por Eugenia. Gracias. Hashtag Yo Conspiro. Hashtag Yo Conspiro. Bueno, entonces nos decías, si te hubiera tocado vivir, porque pues, has escrito la novela histórica de México desde México precolombino hasta Peña Nieto, entonces, ¿cuál personaje te hubiera gustado encarnar? Yo creo que uno de los personajes más atractivos que he encontrado a lo largo de mi quehacer literario sobre temas históricos es Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria me resulta sumamente atractivo porque su vida fue azarosa, fue de aventuras. En primer lugar, él fue el responsable por parte de la insurgencia de defender lo que se llamó Puente del Rey, que hoy se llama Puente Nacional, y nunca fue derrotado y nunca dejó pasar las diligencias ni los convoyes realistas para que afectaran a la lucha insurgente. Es un hombre valiente, es un hombre honrado, es un hombre pulcro, y va a morir prácticamente abandonado y muy solo en la fortaleza de Perote. De hecho, la novela arranca con una anécdota que me contaron, que me contó José Rogelio Álvarez, que fue el director de la Enciclopedia de México y su creador, en el sentido de que cuando llegan las tropas norteamericanas a Perote durante una de sus múltiples invasiones, ¿verdad?, entran a Perote y lo encuentran totalmente desocupado. Y lo primero que encuentran son unos peroles de vidrio con una sustancia turbia adentro. Uno de los soldados destapa uno de los peroles, lo prueba y dice: esto es alcohol, bebámoslo. Y se toman la sustancia que estaba en esos peroles, y al día siguiente amanecen todos muertos, porque lo que se habían bebido eran las vísceras de Guadalupe Victoria, porque cuando Guadalupe Victoria muere,
pide que desmembren su cadáver. ¿Eso es ficción? No, eso es real. que el cadáver, que la cabeza la manden a Durango, que el corazón lo manden a Puebla, que la lengua la manden a la Ciudad de México. En fin, reparte su... Pero como no saben qué hacer con las vísceras, con los intestinos, los meten en este perón que con una sustancia. Has abarcado gran parte de la historia de México, desde el México precolombino, sí, con un par de novelas. Sí, sí, bueno, sí. Luego la llegada de los españoles, luego la independencia. ¿Qué te falta por escribir? ¿Qué partes de esa historia luminosa, trágica? Quizás la colonia, quizás el virreinato, quizás ahí debería yo de meter el diente a algún personaje, a alguna etapa de ese periodo que es muy interesante, que es poco trabajado, porque en el siglo XVII, el siglo XVII y XVIII son poco trabajados. El XVII estaba como oculto, ¿no? ¿Sabes que no se ha trabajado? Y bueno, aquí pongo la idea sobre la mesa, ¿no? La gran novela de la Inquisición. Exacto, por ejemplo. Esa novela no se ha hecho. Y esa novela explicaría mucho el modus vivendi y la idiosincrasia mexicana. Sí, y ahora hay fuentes maravillosas como esta colección que se ha hecho de la vida cotidiana en México por el Colegio de México. Ahora hay mucho más fuentes de información. Lo que pasa es que el siglo XVII es muy difícil de paleografiar. Sí. La caligrafía es muy complicada. Barroca, ¿no? Y es mucho más fácil el XVI o el XVIII o el XVII. Pero ya hay mucha historiografía. Sí, ya se puede. Oye, ¿y en tus libros el más entrañable? O sea, ¿cuál es el que dices, se cuece aparte? Yo creo que mi novela Gonzalo Guerrero se cuece aparte porque pues lleva viva desde 1980 que la publicó la UNAM hasta la fecha, lleva 14 o 15 reimpresiones, se ha publicado en Francia, se ha publicado en España, fragmentos se han publicado en Alemania y en Estados Unidos, o sea, se han hecho tesis de licenciatura sobre esa novela. En fin, es una novela que se ha trabajado y que me ha dado muchas gratificaciones, me ha dado premios, me ha dado la posibilidad de viajar, porque la literatura, y este es un aspecto muy interesante, tiene dos grandes virtudes. La literatura es una gran celestina. Gracias a la literatura he tenido en la vida acceso a mis grandes amores. Han estado vinculados con mi quehacer literario. Pero también la literatura es la mejor agencia de viajes que hay, porque gracias a la literatura he conocido prácticamente, pues casi le he dado la vuelta al mundo. He sido invitado a China, he sido invitado todavía a Alemania del Este, a Yugoslavia, a Francia, a Inglaterra, a muchos países. He ido a dar conferencias. Nunca, por ejemplo, me imaginé poder dar una conferencia en Cambridge, en Inglaterra, ¿no? Y cuando salió mi novela Isabel Moctezuma me invitaron a dar unas conferencias a la Universidad de Cambridge y al Instituto Cervantes en Londres. Tú no lo dices, pero eres uno de los precursores de la novela policíaca en México. Sí, junto con tu hermano. Bueno, pero creo que sí. ¿Por qué dejaste la novela policíaca? En donde tenías... Porque en alguna forma el abogánster puede leerse como un thriller, ¿verdad? Sí. Pero digamos que se me da con mayor facilidad. Tengo una gran facilidad, por ejemplo, para describir batallas y estos hechos militares. Quizás se me da con mayor facilidad hacer la novela histórica que la novela negra, aunque todavía espero producir un par de novelas negras. Bueno, ¿sacas un libro al año? ¿Desde hace cuántos años? Desde hace 16 años. Y no estoy hablando de libros chiquitos. No, estoy hablando... En este momento estás escribiendo un libro, llevas 600 páginas. No, 400 cuartillas. Solo lleva 400 páginas. Ese es chico todavía, para mis estándares. ¿Y cuántas horas al día escribes? Mira, normalmente escribo de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. O sea, es una jornada... Muy decente. Sí. No es una jornada laboral. Es una jornada muy decente. No es a las 3 de la mañana escribiendo uno. No soy noctámbulo. En los fines de semana descanso, también me tomo mis vacaciones, o sea, pero produzco con mucha facilidad. Es un oficio, luego hay toda una imagen alrededor de los escritores que es
completamente falsa, ¿no? Sí, con las musas volando por encima y tocándote ¡tim! De vez en cuando. Y no, es un las oficio, musas no tiene que ver existen. con hora nalga, ¿no? Con la cantidad de horas que pasa frente O sea, a la la compu. creación literaria requiere de varios atributos, una gran disciplina. Si no tienes disciplina, pues nadie va a venir a escribir tus textos, ¿verdad? Entonces es un compromiso. Yo tengo un compromiso vital con la creación literaria. El otro día dije, no sé por qué, pero dije yo soy un hombre de papel. Y sí soy un hombre de papel porque he escrito los últimos 50 años prácticamente todos los días. O sea, y no necesariamente puede ser un párrafo de 4 o 5 líneas, pero es suficiente para que se mantenga. ¿Qué porcentaje es la sudoración y qué porcentaje es la inspiración? No, yo creo que es un 90% de sudoración. 90-10. Yo igual, Sí, yo estoy de acuerdo, coincido totalmente contigo. Sí, porque no. Las musas no existen. ¿Por qué van a existir? ¿Las musas no existen? No, existe. Es la mujer. A Tolstoy lo encerraban y le pasaban la caña por abajo de la puerta para que terminara de escribir. O sea... No, parece de que Bach y te ilumine y de pronto... No, eso es... Hay días muy buenos cuando escribe, usted lo sabe. Hay días terriblemente malos. 3 cuartillas es como... Y hay momentos en que, por ejemplo, me he puesto retos, así, me recuerdo ahorita. Me encomendó la dirección de publicaciones de la CEP, en su momento estaba Mario Clans de director y Guillermo Samperio de subdirector. Me encomendaron una novelita sobre Valentín Gómez Farías. Y era un favor que yo les iba a hacer para sacarlos de un problema que tenían. Entonces me dijo Guillermo Samperio, pero tienes nada más 30 días para escribir este libro. Caray. Y le dije, y además tienes que leer tan bacha así enorme de libros, ¿no? Entonces dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces dije, bueno, le voy a dedicar 10 días a la lectura de todas estas fuentes. Y 20 días a la escritura del texto, ¿no? Pero cuando empecé a escribir el texto, me cayó en las manos un libro de Dostoyevsky, El jugador, que escribió en 24 días. Lo escribió en un tren para poder pagarle a su editor el anticipo que ya le había dado. Pero no necesita investigar, o sea, no. En el jugador es creación pura. Sí, creación pura. Entonces yo dije, le voy a ganar a Dostoyevsky. ¡Jole! Y me hice la novela en 26 días. Caray. Con toda investigación. ¿No dormiste en 26 días? No dormí para nada. Me encerré a escribir, así como cuentan que hacía el autor del himno nacional, Bocanegra, que lo encerraron y le dijimos, de aquí no salgo hasta que escribas. ¿Y te llegó a pasar que terminas un libro, lo leyeras y lo agarraras así y lo tiraras al bote de la basura? Sí. ¿Todo el libro? Todo el libro, sí. Sí, hay libros que tengo que he escrito que no los he publicado, ni los pienso publicar. Ni los piensas publicar. No, para nada. Pero lo que sí me ha pasado es que cuando terminé la novela de Victoria, me sentí huérfano. Empecé a extrañarlo con una forma así febril. Y fue tan fuerte el extrañamiento de este personaje, de todo su anecdotario, de todo lo que había yo vivido con él, que me enfermé. Se me bajó el sistema inmunológico y me vino un herpes en una pierna, que estuve fuera de circulación como un mes. Y fue producto del esfuerzo y del compromiso y luego de la orfandad en que me sentí. Ahora qué voy a hacer si ya acabé con Victoria, ahora qué. Sí, entró un vacío espantoso. Sí, sobre todo cuando hay una vinculación emotiva tan intensa, ¿no? Ahora tengo mis personajes, como yo no soy creyente, yo soy totalmente ateo, marxista, ¿verdad? Pero sí tengo mis Antones y que son muy cumplidores, y cuando necesito ayuda, digamos, extra territorial o de ultramundo, o como lo quieras llamar, acudo a Gonzalo, a Victoria y a Hidalgo. Y les digo, ayúdenme ustedes. Yo ya les di mucha vida, mucho de vida. Ahora a ustedes les toca cuidar. ¿Y te han ayudado? Sí.
son muy cumplidores. Los santos laicos son mucho más cumplidores que nosotros. También San Víctor Hugo, por ejemplo, San Johannes Gutenberg. ¿Quién? La esquizofrenia. Oye, Sin voces. Yo pongo, lo he puesto siempre, yo hablo con los muertos. Y yo también. ¿Pero con qué te quedas, Alex? Pues, muchas felicidades por la nueva etapa que vas a emprender, Eugenio. Ha sido verdaderamente un deleite estar aquí durante 4 años contigo, y además que hemos hecho una gran amistad, como dices, una hermandad prácticamente, y nos vemos siempre en ferias. O sea, no, digamos, esto quizá para el público es una despedida, pero nosotros dentro seguimos en contacto. Pues hay que tragarlos a ustedes todos los días, de algún modo u otro. gracias, querido Eugenio, de verdad muchas gracias por todo lo que nos has dado y por lo que nos seguirás dando. Y bueno, estos son los conspiradores, pues. No, y además otra cosa, Eugenio, la vida el mundo es redondo. Yo también me sumo a los reconocimientos y agradecerte también pues la cantidad de luz que has echado sobre esta mesa. Y el mundo es redondo, entonces nos hemos de encontrar otra vez. Nos despedimos virtualmente nada más. Y muy pronto estaremos otra vez en las cámaras, ya lo verás. Yo les agradezco a ustedes y le agradezco a Canal 40 el haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes la vida. Thank you.